realpolitik.fm. Y nuestras redes sociales, por si nos quieren escribir, y aparte pueden seguir todas las noticias y todo lo que va sucediendo en el programa en en Facebook nos encuentran a Contramano y en Twitter a contramano.rp. Presente aquí en los estudios Luana Simioni. ¿Cómo andás, Luana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Luana era el año 2011 y se animó a hablar en aquel momento por la despenalización del aborto, por la legalización del aborto. Yo le dije aquí a mi equipo, Luana, que no queríamos tocar el tema hasta no tocarlo con vos, porque me parecía una cuestión de respeto hacia tu trabajo, por lo menos en la ciudad de La Plata, ¿no? Porque quizás en otras partes del mundo del país había otras personas que venían empujando el tema de la legalización, pero por lo menos en la ciudad vos fuiste una de las primeras que se ha animado a hablar del tema. No cuando todavía era casi, quizás una locura, ¿no? Por decirlo de esa manera, tocar esos temas, ¿no? Sí, cuando por ahí estaba todavía el debate silenciado y esta consigna tan importante que es histórica del movimiento de mujeres, quizá visibilizada en algunos pocos grupos que nos movilizábamos cada 8 de marzo con este reclamo, que íbamos a los encuentros nacionales de mujeres para reforzar la perspectiva de pelear por este derecho. Pero es verdad, nosotros desde el Frente de Izquierda somos el único frente político, como lo mostró el debate en el Congreso, que tenemos la legalización del aborto en nuestro programa, en nuestra plataforma política, como consigna muy clara y muy concreta, que el aborto debe ser legal, seguro, gratuito, es decir, practicado en los hospitales públicos, garantizado por el Estado y pensado y atendido como una cuestión de salud pública, ¿no? Y eso nos ha dado la coherencia de ser siempre firmantes del proyecto desde que se presentó la primera vez. ¿Cuándo se presenta en el Congreso por primera vez? Por primera vez se presentó en el año 2006, son 7 veces, en 7 oportunidades se presentó, 6 veces perdió estado parlamentario, porque no pudo ser tratado, no quiso ser tratado y debatido por ninguna comisión. Y esta fue la 7ª oportunidad en la que la campaña nacional por el derecho al aborto, que integran un montón de organizaciones de mujeres y políticas, presenta el proyecto, que es el que se termina finalmente sancionando, ¿no? Porque había otros proyectos presentados que hablaban de la despenalización solamente, es decir, de no castigar con el peso de la ley a las mujeres que se practiquen un aborto, pero que no es lo mismo que legalizarlo, que significa que el Estado tiene que hacerse cargo de que esta práctica se pueda realizar de manera igualitaria por todas las personas con capacidad de gestar en los hospitales públicos. Así que sí, para nosotros también es un punto importante a destacar, que desde el Frente Izquierda hemos mantenido una coherencia también en este terreno, en defensa de los derechos de las mujeres y con la demanda del aborto como un tema muy importante. ¿Qué visión tenés de la evolución del debate? ¿No? Porque imagino que desde ese 2006 a esta época se ha cambiado todo, ¿no? Y hay un escenario propicio para que esta media sanción sea realidad. De mínima las 7 instancias en las que fueron presentando, ¿no? El proyecto y que lo volvían para atrás. Sí, me parece que lo que cambió y categóricamente es que emergió con mucha fuerza el movimiento de mujeres en el país, que tuvo una primer consigna convocante en el 2000, hace 3 años, cuando surgió el Ni Una Menos. Tuvo una consigna, si uno quiere, muy defensiva, muy mínima, que no nos maten, ¿no? Vivas nos queremos, Ni Una Menos. Un movimiento que dijo basta frente a una situación de horror como son los femicidios, con estadísticas tremendas, con falta de políticas públicas que atiendan verdaderamente una situación tan terrible como la muerte de mujeres por situaciones de violencia de género, pero que después ese mismo movimiento fue mutando y fue tomando otras demandas, mucho más por la positiva, como que sin abandonar aquellas que son elementales, como no queremos que nos asesinen, y entre ellas la principal, la consigna del aborto legal, seguro y gratuito. Y lo otro que cambió fuertemente, ¿no? Por un lado, este gran protagonismo y un protagonismo de las calles, ¿no? Porque no se dio por la vía parlamentaria, no se dio por la vía del
del Poder Ejecutivo. Si bien Macri habilitó el debate, también con una maniobra bastante astuta, porque venía de un parlamento odiado, porque acababan de votar el saqueo a los jubilados, aquel 18 de diciembre, con represión y con persecución, con presos. Sí, esa es una de las falsas contradicciones que muchas veces se quiere instalar, ¿no? En el que, bueno, en un gobierno de derecha se habilita un debate progresista. Sí, todo el mundo habla de eso. Bueno, esto ha sido una jugada inteligente del gobierno, ¿no? Si uno ve la foto el día de la votación, la foto que el gobierno logró instalar, el discurso de cierre como presidente, como al frente del bloque de los Penato, intenta mostrar una derecha liberal, una derecha que respeta las libertades democráticas, que no tiene problema en habilitar debates sobre derechos derechos civiles, como el derecho al aborto para las mujeres, mientras son los mismos diputados que, o apenas unos meses atrás, festejaban el saqueo a los jubilados, aprueban el pacto con el FMI, bueno, es decir, una serie de medidas que implican saqueo, hambre, peores condiciones de vida para el pueblo trabajador y, en primer lugar, para las mujeres, ¿no? Que somos las que encabezamos las estadísticas de trabajo precarizado, de pobreza, de analfabetismo, de problemas de salud, de falta de atención en las políticas públicas. Entonces, esto hay que decir que es una mirada que hay que poner y que hay que alertar sobre el movimiento de mujeres, que está muy bien festejar, todas estamos absolutamente contentas de este paso que dimos de imponer con la movilización que el Congreso tenga que votar la media sanción de esta ley, que nos falta el Senado, donde hay un peso feudal de las provincias muy importante, pero que no nos olvidamos que es el mismo poder político que viene habilitando un ajuste y un saqueo importante, como no nos olvidamos que muchos de los diputados, hoy opositores y ayer oficialistas bajo el kirchnerismo, tuvieron por lo menos 8 años de mayoría automática en ambas cámaras, mayoría propia, y esos discursos encendidos de diputados kirchneristas hablando de las consecuencias del aborto clandestino fácilmente se hubieran terminado si hubieran tenido la voluntad política bajo su mandato de transformarlo en ley. Claro. Y no es que ahora la sociedad está madura y antes no lo estaba. ¿Ha habido un avance del movimiento de mujeres? Sí, pero el aborto es ley en muchísimos países del mundo hace décadas. Entonces, no hay un problema de maduración de la sociedad, sino que hay un problema de instalación de agenda política, de agenda pública, de relación con la Iglesia y el Vaticano, y el peso que esto tiene, que, bueno, por suerte el movimiento de mujeres logró superar, y ahora el Senado tiene un problema, ¿no? Bueno, justamente a eso, ¿no? Te quería hacer la consulta. ¿Cómo sigue la lucha? Porque está el paso por el Senado y después la instrumentación, la aplicación. Sí, ya Macri dijo que si era ley no lo iba a vetar. Eso es un paso, porque tuvimos la ley antidespidos votada hace 1 año y medio atrás, y Macri no tuvo ningún problema en vetarla. Es decir, cada vez que que el Congreso sanciona algo que tiene algún tipo de beneficio para las mayorías populares o los trabajadores, existe después la figura completamente monárquica del veto presidencial. Bueno, en este caso Macri dice que no lo haría, pero porque tiene que sortear todavía las trampas del Senado, un sistema parlamentario donde la representación en senadores no tiene nada que ver con lo que opina la sociedad. Todas las provincias tienen el mismo peso, entonces valen lo mismo los 3 senadores de provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del país, que el resto de las provincias, con un peso de la Iglesia enorme. Pensemos que en provincias como Salta, Jujuy, se imparte educación religiosa en escuelas públicas, es decir, esa laicidad mínima que debería garantizar la Constitución no existe en esas provincias. El peso de la Iglesia es muy fuerte, eso implica que no haya educación sexual desde ya, es decir, un montón de políticas muy conservadoras, y eso se va a reflejar políticamente en el Senado. Está por verse si el movimiento logra torcer también esa voluntad, imponer mucho más en la agenda pública el problema que significa para las mujeres más pobres. Es un movimiento que tiene un gran protagonismo de jóvenes, lo habrán visto acá en la ciudad. Sí, la revolución de las hijas, como se le llama. Exactamente, bueno, pero ese movimiento que traspasó generaciones, que lo tomaron en sus manos las pibas más jovencitas, que incluso interpelan la forma de hablar, la forma de relacionarse entre los géneros, bueno, el propio concepto binario de género que imparte el sistema educativo y demás, y la sociedad en general.
nos parece que es un movimiento que tiene que sí o sí ligarse a la pelea que tenemos las mujeres trabajadoras por enfrentar la crisis y el ajuste. No son peleas que pueden ir separados, porque podemos cometer el error de pensar que paso a paso vamos a ir empujando la sanción de leyes que nos hagan estar mejor, y el gobierno está preparando un saqueo con el Fondo Monetario Internacional que vamos a pagar con creces todos los trabajadores y principalmente las mujeres, que son las más precarizadas, son las explotadas dentro de los explotados, digamos, ¿no? Las más precarizadas del país. Entonces, nos parece que este movimiento es muy importante, es muy poderoso, logró algo que tiene magnitudes, características históricas, o sea, pero que mal puede quedarse solo en demandas parciales. Claro. Y debería tomar en sus manos luchas muy importantes que tenemos hoy por delante, como tienen que ver estas, como parar el ajuste y el saqueo. Con el tema ley propio ¿no? el que se está discutiendo, el que entró en el Senado, ¿qué es lo que establece? Porque se ha dicho un montón de cosas alrededor, para subrayar puntos centrales del proyecto, Luana. El proyecto plantea la interrupción voluntaria del embarazo para todas las personas mayores de 16 años por su propia voluntad, sin consentimiento de mayor. Para las personas entre 13 y 16 años debe ir acompañado del consentimiento de un adulto. A sola demanda de la mujer, practicado en todos los hospitales públicos y efectores de salud, garantizado también por las obras sociales hasta la semana 14 de gestación. Hasta la semana 14. Hubo un debate. Por ahí la 12 o la 14, claro, ¿no? Sí, es hasta la semana 14. O la barbaridad que decían desde las 2 vidas, de que bueno, hasta los 9 meses se iba a poder... Bueno, hubo una campaña rabiosa por parte de la Iglesia, los sectores más conservadores, de querer igualar aborto, asesinato. Sí. Bueno, realmente hemos visto, hubo 700 intervenciones en lo que fue el debate público de plenario de comisiones, escuchando a expertos, defender la posición de la legalización del aborto, y lo que se ha escuchado de quienes exponían en defensa del aborto clandestino, porque no están defendiendo que no haya aborto. Hay 500.000 abortos en el país, casi tantos abortos como nacimientos. Se calculan 700.000 nacimientos y 500.000 abortos practicados al año en el país. Hay un subregistro, por eso las estadísticas son provisorias. No pueden desconocer que el aborto se practica igual. Entonces, de lo que se trataba era de discutir si el aborto se iba a seguir practicándose en la clandestinidad, o se le iba a dar un marco de legalidad que permita que cada mujer, cada persona gestante, desde su creencia religiosa, su moral, sus convicciones, su situación personal particular, decida lo que quiere hacer. La ley del aborto no obliga a la mujer a abortar, a interrumpir un embarazo, sino que permite que quien decide hacerlo, y lo va a hacer de todas maneras, como lo demuestra la realidad, pueda hacerlo sin poner en riesgo su vida, ¿no? Que en general son las mujeres más pobres de esta sociedad. El proyecto plantea también que puede existir la objeción de conciencia a título individual. Claro. No puede, otro de los temas bastante delicados. Debatido. Sí, sí. No se puede obligar a ningún médico que por su religión o sus creencias particulares esté en contra de realizar esta práctica. Lo que no puede haber es un servicio completo, un hospital completo objetor de conciencia, es decir, como efector de salud, debe garantizar que la práctica se realice, que el derecho... Si no es ese profesional, otro. Habrá que contratar a otro. Lo tuvimos en la provincia de Buenos Aires, sucedió en nuestra ciudad en particular, cuando se instrumentó el protocolo para el ILE, para la interrupción legal del embarazo, la que hoy es legal, en caso de violación o de riesgo materno. Fue muy difícil que se instrumente realmente servicios en todos los hospitales que lo practiquen. Al día de hoy es dificultoso que algunos servicios con mucho peso de los consejos médicos y de las comisiones de bioética o de ética, donde se cuela también sectores religiosos, tengan profesionales no objetores de conciencia. Bueno, la ley dice explícitamente que esto debe garantizarse. Y es la forma de que, bueno, y después de una pelea, como decías vos, Facundo, por la implementación. Claro. Si logramos que la media sanción se transforme en ley finalmente,
Sí, el recorrido que van a tener que hacer desde ese día en adelante. Claro. Bueno, es como Uno decían, piensa en Tucumán, en Jujuy, claro, en que Salta. la educación sexual integral no se aplica, imagínate. ¿Cómo va a ser esa atención? Bueno, es todo un recorrido que tenemos que caminar. Es parte de la pelea que hay que seguir dando, sin dudas, pero nos parece que es muy alentador que lo que tiene de diferente es que no es una ley caída del cielo, no es por gracia de ningún funcionario o sector político, es por obra del movimiento de mujeres, que si bien es heterogéneo y transversal a muchos sectores sociales, levanta una demanda que afecta a las mujeres más vulnerables, más pobres, de la clase trabajadora, de los sectores populares del país, y eso también es para pensar, ¿no? Que haya muchas mujeres, muchas jóvenes que tomen en sus manos una demanda que es propia como mujeres, pero que la consecuencia más inmediata la sufren las que menos recursos tienen. Habla de un movimiento que tiene cosas muy interesantes que si se desarrolla puede cumplir un rol mucho más importante que conseguir el aborto. Las pibas están para mucho más que el aborto, decimos nosotros, que es un paso importante, pero es un movimiento que puede dar transformaciones más profundas y una combatividad mucho más importante que lo que se ha visto hasta ahora, que ha sido mucho también. Sí, y aparte, otra de las cuestiones, más allá de la discusión del aborto, es que se está hablando de la dimensión de la salud pública y de la educación pública. Digamos, en un gobierno que quizás habilita el debate porque es algo de las libertades individuales, pero por el otro lado, el movimiento feminista consigue filtrar estas ideas, ¿no?, tan fuertes de la educación y de la salud. Sí, sin presupuesto no hay aborto aplicable. Si los hospitales se siguen cayendo a pedazos, si no hay nombramiento de personal, si no hay docentes para aplicar la ESI, que hoy no se aplica la educación sexual integral en las escuelas, y que mucho esa demanda de los propios pibes, ¿no? Hemos ido a charlas organizadas por los propios centros de estudiantes que quieren discutir, organizar el debate de la ESI, porque no está garantizado desde la propia institución, y es un debate, como vos planteabas recién, que se liga, ¿no? Pensar la realidad económica del país, o sea, el movimiento mujer es tan poderoso, esa ola verde que tiñó el país, no puede ser ajeno a la realidad política y económica que vive el país. Creemos que tiene mucho para decir. Este próximo lunes hay un paro nacional, el primer paro nacional después de mucho tiempo, tardío, para nuestro gusto, y sin continuidad, y para descomprimir desde la perspectiva de Moyano, pero muy necesario desde el punto de vista de mostrar la fuerza que tenemos los trabajadores y el descontento que hay con la situación que se vive, que es cada vez peor. Sería muy bueno que las mujeres puedan expresarse con sus propias demandas, igual trabajo, igual salario, guarderías en todos los lugares de trabajo, plenos derechos laborales, también en el paro, como forma de que las mujeres nos hagamos escuchar, también las mujeres trabajadoras principalmente. Vamos a ir a una pausa y después vamos a meternos con el tema arte idioma. Muy bien. Porque hay muchas cosas que nos tenés que contar, Perfecto. Luana, de cómo está la situación allí, ¿no? Bárbaro, no hay problema. Complicado. Pausa y ya venimos. Multifacético.